Guillermo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños para su hijo. Muchas gracias, muchas gracias. 9 años, más chiquitín. 9 años. Hincha de Temperley, de Boca, me imagino. Bueno, puede ser en otra vida. Por ahora es hincha de River. Bueno, me alegro mucho. Guillermo, bueno, a ver, ¿cómo ha sido esta semana? Una semana, recién hablaba con Berti Venegas Lynch y le decía que una semana con muchas novedades, con la baja del impuesto país, muy importante, después la desregularización de los registros, que por ahí no sé si la palabra se ve opacada, pero no toma la fuerza que debería tomar por algunas internas, ¿no?, propias de la Libertad Avanza. Bueno, a ver, yo creo que todas las medidas que vemos viendo como resultado de la política general económica del gobierno en estos últimos meses comienzan a dar resultado, ¿no? Yo pegaba recién los cuadros del EMAE. Si uno comienza a ver la comparación mensual, ¿no?, de los distintos rubros, de los más importantes, digamos, ¿no? En diciembre del año pasado, todo el calendario comparado diciembre contra noviembre, todos los semáforos eran colorados, y hoy vemos que casi todos son verdes. Por ejemplo, para ponerle algún número, ¿no? Uno que tiene que ver con el consumo de la gente. La faena bovina, si uno, los cortes que se hacen de carne, Sí. julio con respecto a junio aumentaron 15,7%. La producción de autos aumentó 40%, julio con respecto a junio. El consumo de cemento aumentó el 18%, julio con respecto a junio. Y así sucesivamente, ¿no? La demanda de elementos de la construcción, de eléctricos para la construcción, aumentó el 32%. Préstamos de consumo aumentaron el 12%. La importación de bienes de capital el 35%. El patentamiento de autos el 26%. Todos son incrementos, ¿no? Digamos, lo que uno ve como negativo son cosas muy pequeñas, ¿no? Y muy chiquitas en el análisis general, con lo cual yo digo, cada vez se nota más que combatir la inflación, tener déficit cero, etcétera, son los elementos que permiten hacer crecer la economía. Pero algunas cosas que ya hemos comentado, Gaby, Sí, en otras oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo que hace 3 o 4 meses atrás, yo te decía, hablé con el presidente del Banco Nación, lo llamé para preguntarle cómo estaba el tema de los créditos, porque eso es lo que te va indicando sí, claro, que hay actividad en la economía, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos agarrás ahora en agosto, ¿no?, ya agosto, comparado con los meses anteriores, vos ves, por ejemplo, a ver, ¿para qué? Hipotecarios, ¿no? ¿Cuánto subieron los créditos hipotecarios, te parece, de agosto con respecto a julio? ¿Cuánto crecieron en porcentaje? Porcentualmente, crecieron casi el 8%. Los prendarios de automóviles crecieron casi el 17%. Los créditos personales, que es lo que toma la gente para consumir y para hacer sus actividades, crecieron el 17%. Los otros tipos de créditos, casi el 15%. Y cuando vos ves que todo este incremento en la utilización de créditos al sector privado, eso implica crecimiento de la economía, que es el otro cuadro que yo te estaba comentando antes, que muestra el movimiento de la actividad económica. Así que yo digo, desde el punto de vista económico, estamos comenzando a salir de una recesión muy fuerte que fue producto ya venía del gobierno anterior en los últimos meses por la inflación, y que en los primeros meses de este año fue también muy duro, ¿no? O sea que ustedes ven, perdón, Guillermo, ustedes ven una reactivación y un crecimiento, ya los números se lo empiezan a marcar. Absolutamente, sobre todo a través de la utilización del crédito. Los números de crecimiento de la economía se ven claramente en todos los sectores que uno analiza, prácticamente en todos se lo ve con claridad, ¿no? Y además, cuando uno ve la utilización del crédito, se da cuenta que hacia adelante va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Así que yo creo que desde ese punto de vista estoy seguro, convencido, que estamos en el buen camino, ¿no? Por supuesto,
que esto es con el esfuerzo de toda la gente, ¿no?, que ha sufrido este periodo y que con el crecimiento de la economía va a empezar a sentir en su actividad diaria, en su actividad comercial personal o en sus salarios incluso, un incremento, ¿no? Guillermo, en este contexto del crecimiento, recién hablábamos, bueno, le conté la nota que que habíamos hecho con Venegas Lynch. Él hablaba de esta iniciativa que inclusive había tenido usted, que también lo habíamos hablado en algún momento cuando se negociaba la ley base, de pasar alguna obra pública o algunas obras públicas que eran del Estado a las provincias, y que eso generaría también mucha más reactivación. En ese contexto eso ya ha empezado, porque la obra pública claramente, si bien hoy la privada, los números muestran que está creciendo, la obra pública estatal era muy importante. Cuando las provincias empiecen con esto que había negociado usted, que había tratado usted, que pasen del Estado a los gobiernos provinciales, ¿eso también va a generar mayor reactivación? Sí. Yo creo que todas las obras generan actividad económica, ¿no? Ventas, sobre todo, empieza a movilizarse. Anoche hablaba con un empresario muy importante en la Argentina de equipamiento vial, y él me decía que se está comprando máquinas viales importantes, para muchas actividades, no solamente para la obra pública, sino también para mucha obra que tiene que ver con la extracción de madera, ¿no?, en la explotación de bosques, para minas, mucha para temas de minas. Me contaba también la compra para movimientos de tierra que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar en algunas zonas arroceras, el crecimiento de esa actividad. En fin, yo lo que veo que hay un movimiento de puesta en marcha de la economía que estaba totalmente paralizada, ¿no? Y yo creo que con esto de la baja tan fuerte que ha habido de la inflación y el convencimiento que la gente tiene de que las medidas que están tomando se van a ver en la economía, por eso la confianza mayoritaria de la gente, claro, este es el camino, ¿no? Claro, ahí es donde está la explicación porque muchos preguntan ¿por qué la gente los banca tanto? ¿Por qué tienen tanta paciencia? Inclusive hasta de la oposición se lo preguntan, creo que Grabois en la semana ha manifestado, bueno, a mí no me molesta que la gente los banque tanto, hay que salir más a la calle, me parece que la explicación es esa, ¿no, Guillermo? Sí, yo escuchaba ayer o antes de ayer el análisis de un especialista en opinión pública que no es simpatizante de Milei, por lo pronto, ¿no? Es más bien del signo contrario. Y él decía una cosa muy interesante, ¿no? En el caso particular de lo que va de la gestión Milei en estos 8 meses, casi 9, la imagen del presidente se ha mantenido casi constante en el poquito arriba, poquito abajo, pero siempre en el orden de los 50 puntos, entre los 50 a los 53, o los 49 a los 53, pero siempre imagen positiva sobre negativa, ¿no? Y siempre en un nivel estable, cosa que él señalaba, que es un especialista en este tema, que no ha pasado con ningún otro presidente de la democracia. O han tenido subas muy fuertes, como por ejemplo citaba él el caso del presidente Fernández, que en un momento al principio había crecido mucho, después ¡bum!, cayó violentamente. No, en cambio, el presidente Milei se ha mantenido en el mismo nivel de manera permanente en estos 9 meses. Entonces él decía, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que un presidente con una situación económica tan difícil, con una situación de la economía recesiva, sin plata, sin movimiento, mantiene ese nivel de aprobación? Y él mismo se contestaba, porque él generó un cambio en las expectativas de la gente, porque la gente estaba harta de lo que venía viviendo, de lo que pasaba, le generaba una enorme inestabilidad el tema de la inflación. Esto hay que internalizarlo también, ¿no? O sea, uno ya se va olvidando de eso, pero cuando uno empieza a ver inflación creciente del 6%, del 8%, del 10%, del 15%, todos los meses, empieza a tener temor por el futuro, ¿no? Entonces, eso hoy está pasando a la inversa. Por eso la gente sabía que había que hacer este esfuerzo. Por supuesto que hay gente que no digo que sea la totalidad. No, está claro. Pero hay una posición predominante que sostiene con esperanza esta política de gobierno, y eso a su vez tiene un efecto importante en la toma de decisiones de quienes invierten en la economía, de los emprendedores, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que estamos entrando en un círculo virtuoso y que va
y que esta historia no hay duda que va a terminar muy bien. Sabe que yo, sin tanta información y sin ser un especialista, yo creo que hay un cambio cultural el que la gente está apoyando. Hay un cambio cultural, un cambio digo, más allá de los errores y lo que se le puede cuestionar al gobierno del presidente Milei y a quienes trabajan con él. Me parece que lo que ve la gente del otro lado es un gobierno que se puede equivocar, que se puede estar en desacuerdo con algunas medidas, pero que me parece que en este cambio cultural es un gobierno honesto. Me parece que la gente también lo que marca es esto, se equivocan como me equivoco yo y como me equivoca cualquier persona que trabaja, pero hay honestidad y ese cambio cultural es el que estamos bancando. Digo, esto es un poquitito lo que uno nota a veces en la calle también, digo, hay disconformismo, pero también el cambio cultural me parece que es importante de cómo hacer política o cómo llevar adelante a la Argentina. Sí, yo digo, eso se marca en las encuestas. Hay un índice muy interesante que es el índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, ¿no? Por ejemplo, una encuesta que fue medida ahora entre el 1 y el 9 de agosto, el presidente volvió a ubicarse por encima del 50%, ¿no? Y se mantiene y está arriba de lo que fue el mismo mes en las presidencias de Macri y Alberto Fernández, ¿sí? Con lo cual digo, como señalabas, claramente la gente está viendo en esa confianza, está viendo que es un gobierno que está proponiendo un cambio cultural. Y efectivamente, es un gobierno auténtico, como señalabas, sin duda, podemos cometer errores, y de hecho los cometemos por ahí, nos ha pasado mucho en las tareas legislativas, tenemos algunos problemas que han sucedido en nuestros propios bloques, tanto en el Senado como en diputados, que tratamos de rectificarlo, pero bueno, somos una fuerza nueva, un espacio político nuevo, con muchos dirigentes que recién hacen sus primeros pasos en la actividad pública, y esto puede pasar, pero lo que está muy claro es que el presidente habla un solo lenguaje, ¿no? Habla con absoluta claridad, transparencia, y dice lo que piensa. Lo anunció desde el primer día y lo viene cumpliendo desde ese primer día de gobierno. Ya lo había dicho en la campaña, ¿no? Él siempre dice, a mí, en su campaña, él planteaba claramente cuáles eran las líneas de gobierno, y él siempre dice, a mí me eligieron para combatir la inflación y para combatir la inseguridad. Y en ambos combates vamos ganando por goleada, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente la gente confía en que el presidente es transparente y cumple su palabra, ¿no? Y esa es la diferencia. Ministro, usted es un hombre de construcción política, usted ha tenido mucho que ver. Yo siempre lo señalo a usted y me marca que usted y otra gente más. A mí déjeme marcarlo a usted. Es un hombre de la construcción política que ha tenido mucho que ver con la aprobación de la ley de bases, ¿no? Hoy quizás el fuego político de afuera está deteriorado. Volvemos a esto de que la gente por ahí descree lo que pasa afuera por lo que ya hicieron. ¿Le molesta que hoy los que le lastimen la construcción política sea el fuego interno, que sean los propios, estos que recién usted marcaba? Digo, usted es un hombre de la política, usted es un constructor, un dialoguista. ¿Le molesta, le duele, le da bronca que todo lo que se genera por afuera, que parecería ser lo más difícil, hoy lo que le pone un asterisco es la política interna de La Libertad Avanza? Bueno, a ver, por supuesto, a mí me gustaría que no fuera así, pero, y por supuesto también no sería normal si no me molestara, pero también entiendo que son consecuencias de la construcción política que hicimos, ¿no? Todos nuestros legisladores surgieron casi imprevistamente de un espacio político que fue construido como se pudo para enfrentar una elección con un candidato que era muy disruptivo en todos sus planteos, incluso en que no tenía una fuerza política, ¿no? Entonces, todo esto se hizo a partir de acuerdos, alianzas entre partidos chiquitos. Entonces, de ahí salió un conjunto de legisladores para ambas cámaras que primero que casi ni se conocían entre sí, ¿no? Entonces, a veces hay algunos que expresan posiciones independientes por su cuenta y no contemplan la posición del líder del espacio, el que fue votado por la gente, que es el presidente Milei. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas se van a ir acomodando. Me preocupa más que por ahí no nos hagamos entender fundamentalmente con el resto de los sectores políticos sobre el rumbo del gobierno, porque obviamente tenemos que convivir, ¿no? Y tenemos que tratar de transmitirle a la oposición
que este apoyo popular tiene un significado, ¿no? La política tiene que entender que la gente busca este cambio, ¿no? Bueno, anoche tuvimos una muy buena reunión con el presidente, con legisladores de nuestro partido y del PRO, donde el presidente explicó en profundidad el significado del veto total que iba a hacer a la ley que se aprobó en el Congreso respecto al tema jubilaciones, ¿no? Que fundamentalmente dar una explicación filosófica, conceptual y económica del significado de la ley y de la razón del veto. Y entonces él les explicaba, y miren, estábamos hablando con legisladores de nuestro partido, legisladores del partido que nos han ayudado mucho en la construcción de las leyes en este primer periodo, y les explicaba al presidente cuál hubiera sido el impacto, o sea, cuál sería el impacto si esa ley entrara en vigencia en términos económicos. Es decir, es destruir todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, todo este esfuerzo que han hecho los argentinos hasta ahora en estos meses de gobierno, sería destruirlo, pero además, fundamentalmente, sería comprometer el futuro de los jóvenes en Argentina, ¿no? De los más jóvenes, porque en definitiva ese es el problema, es cargar una enorme deuda hacia el futuro por solucionar en términos políticos, o tratar de solucionar en términos políticos y sin hacerse cargo del pasivo un problema de un sector que por supuesto está pasando también dificultades como el resto de los argentinos. Entonces, en esa explicación del veto, el presidente les proponía a los legisladores, tenemos que trabajar en conjunto para encontrar los caminos de poder aprobar y apoyar las leyes que son buenas para el país y oponernos a aquellas que nos pueden hacer romper con todo este esquema de estabilización de la economía argentina y de posibilidad de crecimiento. ¿Le explicaron en esa reunión los legisladores del PRO por qué dieron quórum? Porque si ellos no daban quórum, esto no pasaba. Fue llamativo ese quórum, después fue llamativo la aparición del expresidente Macri, fue llamativo que después el presidente Macri haya salido a bancar al presidente y los propios legisladores también bancaron el veto del presidente. ¿Se explicó por qué dieron ese quórum ayer? No tratamos concretamente las posiciones que se habían tenido hasta aquí, sí las que queremos tener de aquí para adelante, ¿no? En conjunto, y también es cierto que los legisladores en este caso, los que fueron, no fue una reunión enorme, sino fue con algunos, los diputados del PRO en este caso, señalaron también la necesidad de tener una vinculación más cercana, más directa, más cercana para poder ayudar a vertebrar todas estas normas, ¿no? Y tiene razón, yo digo, por eso todos cometemos errores y tenemos que tratar de enmendarlos y de trabajar hacia adelante en conjunto, ¿no? O sea, va a haber un vínculo mucho más cercano a los legisladores del PRO a partir de ahora o para futuro. Sí, por supuesto, que lo va a haber ahora y en el futuro, y con otros también, porque con los del PRO tal vez tenemos una afinidad mayor, pero también hay muchos legisladores del radicalismo que acompañan las posiciones del presidente, y de otros bloques también, ¿no? El bloque que preside Pichetto también, hay varios legisladores que comparten estas ideas por ahí. En el tema de la ley de jubilados tienen posiciones distintas, pero en general tenemos amplia coincidencia en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? ¿Y también tienen amplia coincidencia en que no vuelva el kirchnerismo? Porque me parece que de ese tema también se habló anoche, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que cuando uno conversa con las fuerzas políticas que promovieron un cambio en la Argentina, están hablando de eso, ¿no? Están hablando de un cambio de un kirchnerismo que gobernó durante 20 años de estos últimos 24, ¿no? Entonces, digamos, esta es un poco la postura. Lo que hizo el kirchnerismo durante este periodo fue destruir la economía argentina, ¿no? Cuando uno compara este año con el 2001, mira, hay un dato que a mí, que la verdad que genera escalofríos, ¿no? En el año 2001, cuando cae el gobierno de la Rúa y asume el gobierno Duhalde, la deuda externa del Estado Nacional, la deuda del Estado Nacional, no solamente externa, la deuda del Estado Nacional era de 160.000 millones de dólares.
cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, la deuda del Estado Nacional era de 400.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo hemos destruido la economía argentina en estos 20 años? Sí. Y eso es, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Y porque todos los años ha habido enormes déficits del sector público. Entonces, cuando tenés todos los años déficit, eso lo financias con emisión, generas inflación, lo generas con deuda, cargas impuestos a las nuevas generaciones. Entonces, toda esa política la que queremos dejar de lado, no solo nosotros, sino fuerzas políticas que nos acompañan y la mayoría de los argentinos que acompañan este cambio de cultura. Entonces, ¿vamos a pasar un mal momento? Sí, estamos pasándolo, lo estamos transitando, pero empiezan ya a verse los resultados de tener una conducta fiscal seria, como tienen los países que progresan en el mundo, ¿no? Ministro, tengo tres puntuales y lo libero y le agradezco porque también tengo el panorama encima. La primera, alguna vez hicimos una nota, bueno, usted lo conoce muy bien al presidente, creo yo conocerlo algo, y en aquella nota que la quisieron tomar como para dejarlo mal parado usted con el presidente, es claro que el presidente la disputa política, la pelea política lo incomoda, no le gusta demasiado. Y ayer me contaron también que hubo un poco de un presidente bajando al llano y metiéndose un poco en la política. ¿Notó que ayer el presidente, porque usted estuvo en la reunión, empezó a caminar los pasos de la política o no? ¿Fue solamente para explicar por qué el veto? No, el presidente lo dijo con absoluta claridad eso. Él dijo, me voy a involucrar personalmente para hacer entender este cambio que estamos proponiendo en la Argentina. Así que voy a conversar con ustedes, voy a conversar con los gobernadores, me voy a involucrar personalmente, le he pedido, él dijo que me había hecho a mí el pedido de que me ocupara y que lo siga haciendo, pero él que quiere también participar personalmente en estas conversaciones. Tal vez no lo haga todo el tiempo, ¿no? Yo digo que el presidente, además de los temas de política interna, hoy se ha convertido en una personalidad relevante a nivel internacional, por sus posiciones políticas, por sus posiciones económicas, y a mí eso me parece muy bueno para el país. Yo creo que es importante que el presidente esté afuera, que haga conocer la Argentina. Hoy es una de las personas más influyentes del mundo, sí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que él también juegue ese papel, porque ponernos a la Argentina en el mundo es como poner un Fórmula 1, hablando de Colapinto, ¿no? Sí. Es como poner a correr un Fórmula 1 con la marca argentina, y eso a mí me parece que hoy para nuestro país es muy importante. Así que yo creo que él tiene que dedicarle tiempo a eso, además, como ha planteado ayer, de dedicarse a los temas de política interna e involucrarse más con los legisladores que comparten esta posición con nosotros, legisladores de ambas cámaras, y con los gobernadores también, que son muchos los que acompañan, ¿no? Por eso hemos acordado el Pacto de Mayo, sobre el que estamos trabajando. Todavía estamos esperando que nos propongan algunos integrantes, pero ya estamos trabajando en varias iniciativas que tienen que ver con eso, ¿no? O sea que vamos a ver un presidente más involucrado en la política nacional, interna. Sí, más involucrado, es decir, no es que no esté involucrado. No, pero más involucrado. Pero más, digamos, participando en más diálogo y debate con los legisladores y gobernadores que están transitando junto a nosotros esta transformación de la Argentina, ¿no? Le tocó construir en la ley de bases y ahora le toca construir en la boleta única, que creo que se va a votar esta semana entrante. Creo que estuvo con el gobernador de Río Negro, si mal no recuerdo, se juntó para charlar. ¿Hay acuerdo? ¿Estarán los votos? Esta pregunta ya tan frecuente para usted, ¿no? ¿Están los votos? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros estamos ahí también, estamos, yo creo que tenemos justo los votos, vamos a ver si se confirma. Este es un tema que ya le había dado media sanción diputados, claro, y que ahora está en el Senado. Hay por ahí alguna pequeña diferencia en algunos que esperemos que se salve, y que pueda tratarse el tema la semana próxima, ¿no? Pero ojalá, porque eso va a generar una simplificación del trámite electoral y un ahorro muy importante, ¿no? Porque es tan antiguo el sistema que tenemos en la Argentina de votar que uno no debería entorpecer un avance en esto, ¿no? ¿Y en el poroteo? ¿Cómo está hoy? Yo creo que estamos muy parejos, como siempre, ¿no? Es que el Senado es difícil porque tiene un bloque del kirchnerismo muy sólido, compacto hasta ahora.
y eso hay que superarlo, ¿no? Entonces estamos trabajando para eso. Ojalá que podamos. Me parece que va a ser un avance para la Argentina, ¿no? ¿Se puede dar nuevamente un empate y que defina la vicepresidenta? Puede ser. No descarto que también como la vez pasada, ¿no? Como la ley de base, que pueda pasar, que estemos hasta último momento sufriendo para que se apruebe. Pero a ver, yo creo que este es un tema mucho más sencillo, ¿no? No es un tema como la ley de base que tenía, que incluía una enorme cantidad de temas que, sin perjuicio de que estamos hablando de otro tema, te comento que ya está prácticamente toda reglamentada, ¿no? O sea, ha trabajado el equipo de gobierno con mucha intensidad estos días y hemos prácticamente reglamentado toda la ley. Quedan solamente 2 o 3 temas pendientes más pequeños, ¿no? Por último, el miércoles va al Congreso, ¿no? El miércoles tengo que ir al Congreso a dar el informe a la Cámara de Diputados, exactamente, informe de gestión. ¿Cuántas preguntas? Un montón. La verdad, el sistema de estos informes es en realidad se ha convertido en un sistema un poco complejo y a veces uno pensaría que no es lo más práctico, ¿no? Porque se ha convertido casi en una metodología de pregunta y respuesta, primero preguntas y respuestas previas y después preguntas en el mismo recinto, que se necesita un montón de equipo de gente. Imagina, Gaby, que yo no puedo contestar sobre todos los temas, porque es imposible, ¿no? Hay preguntas que son muy concretas y que abarcan los distintos temas de gobierno. Uno puede contestar sobre políticas generales, pero sobre gestión concreta es mucho más complejo. Así que hay un equipo enorme de gente en el Congreso ese día que está respondiendo a las preguntas que nos hacen los diputados después de la presentación general y después de la respuesta a las 2000 y pico de preguntas que se presentaron para contestar en esta oportunidad, ¿no? Y esta sí es la última y cierro. Se habló mucho de las 3/4 partes en el Congreso que finalmente apareció para esta ley jubilatoria. Y después apareció todo este blef de juicio político para tratar de amedrentar un poco a este gobierno. ¿Lo preocupó en algún momento que aparezca las 3/4 partes y que haya alguna especie de juicio político del presidente? ¿O fue todo, como digo yo, un blef? Yo digo, en realidad los 2/3 de senadores o diputados que aprueban una ley implican que si el presidente la veta y vuelve la ley al Congreso, por ahí se juntan otra vez esos 2/3 para insistir, ¿no? A mí los 2/3 me preocuparon por eso, ¿no? Por el tema de un eventual juicio político, que creo que un senador kirchnerista hizo algún planteo en algún comentario y la expresidente creo que lo fulminó de alguna manera, ¿no? Pero, digamos, yo digo, pensar en un juicio político, un presidente que tiene más del 50% de apoyo, es una cosa que está medio, salvo que hubiera algún evento particular, pero por las cosas que pueden plantearse, yo creo que no tiene ningún sentido, y lo hemos conversado con el presidente. El presidente se mata de risa, ni le preocupa el tema. Muy bien. Ministro, como siempre, un placer y gracias por su tiempo. Que termine bien el fin de semana. Gracias, Gabriel, un abrazo. Que siga muy bien, muchas gracias. Bueno, Guillermo Franco.